Bueno, haremos un recorrido por trabajos propios para poder analizar y entender cómo fueron funcionando, digamos, a lo largo de estos procesos la textura, el color y la forma en relación a las composiciones y en relación a las lecturas. Bueno, el primer trabajo propuesto es una ópera que es Turandot. Aquí, obviamente, se encuentran presentes el color, la forma y la textura, pero, digamos, la instancia más concreta de comunicación está puesto en el color. ¿Por qué está puesto en el color más por sobre quizás la forma y la textura? En realidad, si uno lo empieza a describir, dice, no, digamos, hay un trabajo morfológico quizás volumétrico, pero en realidad lo lleva porque está salido de lo cotidiano en relación que esto tiene que ver con una ornamentación regional, básicamente tiene que ver con lo chino, ¿no? Pero bueno, la realidad es que el color en esta forma, digamos, en este trabajo está puesto como para poder hacer diferenciaciones sociales. O sea, todas estas imágenes que están apareciendo al principio, en donde están trabajados a partir del blanco, el rojo, el negro, el plateado y el dorado, a partir de una paleta absolutamente repetitiva, por lo cual establecemos la convención de que esa es la paleta, o sea, esta apuesta tiene que ver con esos colores particulares, tiene una relación directa con las clases altas. Digamos, dramatúrgicamente, digamos, esta propuesta también habla de clases bajas y eran en esta instancia poder diferenciarlas. Por eso, cada vez que iban apareciendo clases bajas, se van diferenciando en relación a las paletas. O sea, hay otra paleta colorimétrica para hacer esta diferenciación. ¿Por qué aclaro esto? Porque la diferenciación es abrupta, no es sutil. O sea, tenemos el blanco, el negro, el rojo, el dorado y el plateado y toda la paleta de marrones para poder determinar las clases sociales mucho más bajas. Digamos, esto en la apuesta convive automáticamente todo el tiempo, digamos, para poder acomodar esta instancia de diferencias sociales. Obviamente hay un trabajo morfológico y textural, más morfológico quizás, pero bueno, claramente tiene que ver con una instancia regional, que de alguna forma hay una representación de un país determinado, que en este caso tiene que ver chino, por lo cual se trabajan con lineamientos morfológicos muy propios de esa región. A nivel textura, podríamos decir que es uno de los trabajos que más carece de textura quizás, digamos, donde el trabajo texturado por ahí está dado a partir del contraste de color. Esto tuvo que ver con una decisión económica, digamos, era un trabajo de muy bajo presupuesto. Las ideologías o la indumentaria china genera como sedas y estampados muy particulares con un presupuesto muy alto, por lo cual, bueno, se decidió, no había ese dinero para gastar, bueno, vamos a establecer ese alineamiento a partir de una simpleza. Por eso se determina trabajar con carencia de textura y darle todo el énfasis a lo que tiene que ver con la paleta de colores en relación a diferenciaciones. Bueno, en el caso de este trabajo, yo, que es una obra de teatro, lo elijo para pensar y para compartir de alguna forma cómo están conviviendo cuatro elementos. O sea, siempre estos cuatro elementos los pienso que tiene que ver en este caso en particular vestuario, caracterización, iluminación, escenografía. O sea, siempre hay una ida y vuelta entre estas cuestiones, pero en realidad que este tuvo un proceso de creación de cada elemento muy en simultáneo. O sea, porque realmente el efecto que se quería lograr tenía que ver con eso, en donde de alguna forma muchas veces el vestuario se mimetizara con este fondo, esta escenografía se mimetizara con el maquillaje, entonces poder generar como esta fusión a partir de todos estos elementos en un ida y vuelta entre mímesis y contraste por momentos. Otro punto por interesante de este trabajo en particular es la mezcla de ciertas cuestiones, o sea, uno ve como esta imagen y hay una reminiscencia del antiguo, hay una reminiscencia de lo pasado. Bueno, esta reminiscencia está por esta situación de trabajar con colores quebrados y por textiles que se asocian con materiales pasados. Pero en realidad es que la ruptura está en que hay materiales pasados o hay una estancia antigua, pero mezclada con algunos elementos contemporáneos. Entonces, esto de alguna forma tiene que ver con el encuentro de un lenguaje como muy propio en el sentido de lo que se quiere comunicar, digamos, algo de la estancia antigua, pero tiene que ver con un relato contemporáneo. Entonces, la fusión de todos estos elementos, más una sensación casi andrógina de la situación, me daba este tipo de resultados, expuestos a partir del color, la forma, la textura y la convivencia de todos estos elementos entre escenografía y vestuario. Bueno, el caso de este proyecto, digamos, el eje de diseño está puesto en el color por sobre cualquier otro de alguna forma. Hubo como un objetivo de poder generar una especie de textura de óxido, pero bueno, la realidad es que esta textura de óxido se empezó como a generar en una relación de trabajo de color y no tanto trabajo de textura real, ya que era una instancia teatral, por lo cual iba a ser visto a la distancia. La realidad es que la comunicación de esto estaba basada en el sentido, digamos, que estos eran personajes que iban a estar inmersos debajo del agua, o sea, era como una Grecia enterrada.
Entonces, dentro de procesos en relación a reuniones y qué se quisiera hacer con esta relación de esta Grecia enterrada, se decidió decir, bueno, ¿por qué no se trabaja como una Grecia enterrada a partir del Mediterráneo, a partir del mar de alguna forma? Y bueno, se llega como a esta conclusión, bueno, claramente entonces es una Grecia de cuerpos oxidados. Toda esta situación de poder encontrar palabras, simbolismos y disparadores nos llevó casi a crear esta situación, digamos, que estuvo muy plasmada desde el color, digamos, para poder trabajar esta imitación del óxido en estos personajes. Un lenguaje como bastante absurdo en un sentido, digamos, porque casi que no existirían, digamos, cuerpos que estén oxidados porque el cuerpo humano y los textiles no se oxidan, ¿no? Lo que se oxida es el metal. Pero bueno, digamos, esto apelaba a una metáfora y esta metáfora prácticamente estaba más puesta en el vestuario que en un sentido escenográfico. O sea, de alguna forma, esta situación, esta metáfora estaba contada desde el vestuario a partir del trabajo colorimétrico y esta imitación de las oxidaciones, ¿no?